Muy bien, muy buenos días con todos una vez más. Es un placer estar con ustedes compartiendo el día de hoy por esta pantalla. Espero se encuentren bien. Iniciaré la clase tomando la asistencia. Kevin Calvachi. Presente. Muy bien, Kevin, la clase anterior no estuvo. ¿Qué pasó? Se me fue el internet, profe. Profe, no estuvo. Ya, muy bien. Andy Herrera. Ya, muy bien. Marcos, no contesta. Sebastián Castro. Presente. Muy bien. Roberto Suárez. Roberto. Roberto Suárez. No contesta. Antonia Sansi. Presente, profe. Muy bien. Su cámara, Antonia. Y Doménica Pazmiño. Presente, profe. Muy bien. Está bien, Andy. Muy bien. Voy a iniciar compartiendo pantalla en este momento. Muy bien, la clase del día de hoy, la clase número 11, veremos lo que es la diferencia simétrica. ¿Sí? Recuerden las instrucciones que deben de seguir, siempre estar puntuales. Todos deben de mantener su cámara encendida y micrófono desactivado, por favor. Ya deben de tener en sus cuadernos la fecha escrita y tener a la mano el libro, ¿sí? Todos deben de tener el libro a la mano, por favor. Recuerden que las actividades serán enviadas por la plataforma de datos, ¿sí? Estar pendientes, tienen 7 días para que trabajen cada actividad, por favor, son 7 días y suficiente para trabajar en las actividades. Muy bien, todos observan la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Continuamos. Bueno, lo que hemos visto hasta el momento de conjunto es la definición. Recuerden cómo se denotan los conjuntos con letras mayúsculas, ¿sí? Las letras minúsculas para simbolizar los elementos del conjunto, cómo se escribe pertenece y no pertenece el elemento de un conjunto. Recuerden también que la determinación de conjunto es por extensión y por comprensión, ¿sí? ¿Qué es la determinación por extensión y por comprensión? Vimos además de eso lo que era la representación de conjuntos. Vimos la representación del diagrama de Venn y diagramas lineales en el caso de que el conjunto esté formado por números, ¿sí? En la clasificación de conjuntos, el conjunto universo, unitario, vacío, infinito, infinito, como la representación de cada uno de ellos. Recuerden que la letra griega phi es la que denota al conjunto vacío o simplemente unas llaves, ¿sí? Vimos las operaciones entre conjuntos, lo que era la unión entre conjuntos, ¿sí? La denotación de una unión entre conjuntos. Además de eso vimos su interpretación geométrica, ¿sí? Esto es importante que lo tengan siempre a la mano. Vimos lo que era la intersección entre conjuntos, la definición y su interpretación geométrica, los posibles 3 casos que existen para la intersección de dos conjuntos.
Vimos también lo que era el complemento de un conjunto. ¿Sí? Recuerden qué es el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto A contenido en un conjunto universo es el conjunto formado por todos los elementos que están en la unión, pero no están en el conjunto A. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe? Bueno, se escribe de esta manera. El complemento de A, el complemento de A va a ser igual a ¿quién? A todos los X, tal que X pertenece al universo y X no pertenece a A. Gráficamente va a ocurrir es exactamente esto, ¿sí? Entonces, esta definición junto con la interpretación gráfica deben de tenerlo de igual forma en su resumen, en su formulario, ¿sí? Todos, por favor, mantener esto en su formulario. Continuamos. Vimos en la clase anterior lo que era la diferencia entre conjuntos. Se definió cómo estaba dada la diferencia entre conjuntos. Si tengo dos conjuntos A y B, la diferencia de A menos B se simboliza de esta manera, ¿sí? Y está formado por todos los X, tal que X pertenecen a A y X no pertenece a B, ¿sí? Son todos los X que pertenecen a A, pero no a B. Y estas son las tres posibles soluciones. En el caso en que sean interceptados los dos conjuntos, ¿cuál va a ser la solución? Bueno, la solución gráfica va a ser esta, la sombreada. Si son disjuntos, es exactamente el conjunto A. Pero si un conjunto está dentro de otro, es decir, el B está dentro del A, ¿quién va a ser el A menos B? Bueno, es la región que está sombreada. Sí, esto es importante de igual forma que lo tengan presente. Continuamos. Y bueno, la clase del día de hoy veremos lo que es la diferencia simétrica, ¿sí? Diferencia simétrica. Por favor, Antonia, léame lo que aparece en pantalla. La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen por todos los elementos que pertenecen a la unión de A y B y no pertenecen a la intersección entre A y B. La diferencia simétrica se nota A y ese signo que es, profe. Es un triángulo, ¿sí? Que simboliza diferencia simétrica. A, diferencia Ya. simétrica B. La diferencia simétrica de A y B se determina por comprensión. Así, A diferencia simétrica B igual a X tal que X pertenece a A unido con B y X no pertenece a A unido con B. No, A. Al final, ¿qué dice? A No es unión. intersectado con B, perdón, profe. Muy bien. Entonces, fíjense, esto es importante de igual forma que lo tengan escrito, ¿sí? En su formulario. La diferencia simétrica de A con B va a ser igual a ¿quién? A todos los X, tal que X pertenece a la unión y X no pertenece a la intersección, ¿sí? Continúe, Alejandro, por favor. Continúe. La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B se representa dibujando los conjuntos de acuerdo con la relación que hay entre ellos, y rayando la región de la gráfica donde se encuentran los elementos que están en A unido con B y que no están en A intersección B. Muy bien, entonces vamos a ver los posibles casos de la diferencia simétrica. Recuerde que la diferencia simétrica solo se va a sombrear la unión de los dos conjuntos, pero no la intersección, ¿sí? Vamos a observar qué es lo que ocurre. Fíjense, si yo tengo A y B y se intersectan, ¿qué voy a sombrear? Voy a sombrear todo lo de A y B, excepto la intersección, ¿sí? Esta intersección la dejo vacía. Entonces, ¿quién va a ser la diferencia simétrica A con B? En el caso en que sean interceptadas, va a ser de esta manera, ¿sí? Se sombrea la parte de A y la parte de B, pero excepto la intersección. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, el otro caso, ¿cuál es? El caso en el que los dos conjuntos sean disjuntos. En el caso en el que los dos conjuntos sean disjuntos, la diferencia simétrica de A con B es exactamente todo el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Se sombrea todo el conjunto A, todo el conjunto B. Entonces, en el caso en que sean disjuntos, vamos a obtener como solución gráfica de esta forma. Y por último, si un conjunto está dentro de otro,
¿Qué vamos a quitar? Bueno, vamos a quitar completamente B, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intersección de A con B es exactamente B. Entonces, ¿quién sería la diferencia simétrica A con B? Sería esta región sombreada, la región sombreada de color verde, ¿sí? Entonces, todos por favor escribir esto en su formulario y los 3 posibles casos. ¿Cómo se debe sombrear? Muy bien, espero para que copien en su formulario. Ya todos deben de tener su formulario, ¿verdad? Los que habían dejado sus cosas en la institución, ya todos deben de tener sus materiales. O por lo menos la parte de conjunto, tenerlos todos escritos, por favor. A ver, ¿me indican todos, por favor, lo que tienen escrito? Doménica, muéstrame su formulario. Doménica. Profe, todavía me falta copiar la diferencia simétrica. ¿Y los demás? Muéstrame los demás, por favor. Yo ya mismo La acabo, parte de profe. conjunto. Aún no termino, profe. Profe, en el cuaderno también hay cómo copiar. Sí, pero recuerden que deben de tenerlo en una hoja, ¿sí? En una hoja escrita todo su formulario. Toda la parte de conjuntos, todo el resumen que yo les doy a comienzo de clase, ese es el resumen que deben de tener ustedes escrito aparte, en una hoja. Sí, para que lo tengan a la mano. Bueno, vamos a esperar a Doménica que nos indique qué es lo que tiene escrito, por favor. La parte de conjuntos. Todo lo de la parte de conjuntos quiero ver cómo es la unión entre conjuntos, escrito por comprensión y gráficamente las 3 posibles soluciones, la intersección de conjuntos, los 3 posibles casos gráficamente de la intersección. Quiero ver el complemento de un conjunto, la diferencia entre conjuntos y la diferencia simétrica entre conjuntos. Eso todo escrito en una sola hoja. Ya les he hecho. Profe, yo había copiado, pero no sé qué se hizo en la hoja que yo tenía. Sí, profe, yo Pero tampoco ya- tengo el formulario. Pero ya eso ustedes están en sus casas, no sé. Profe, Yo solo quiero ver el a de mí no me conjuntos. vino con el Solo quiero ver el formulario. de conjuntos. Ah, yo solo quiero ver el de conjuntos, por lo menos el de conjuntos. Profe, yo tenía copiado, pero no sé qué se hizo. ¿En dónde lo tenía copiado? No lo encuentro, en una hoja. Pero Alejandro, tiene Yo que ser un también, poco profe. más ordenado. Tienen que ser ordenados y tener todo ordenado. El material de matemática ordenado. No dejarlo en cualquier lado. Porque es un resumen importante que les ayuda a estudiar. No es para mí, es para ustedes. Yo les exijo para ustedes, no para mí. Para que sean ordenados y a la hora de estudiar tengan cómo estudiar. Si yo tengo un resumen ordenado, a la hora de estudiar se me hace más fácil de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque, observo, ¿cuál es la definición de la unión entre conjuntos? De la intersección entre conjuntos, del complemento de un conjunto, de la diferencia entre conjuntos. Si yo voy a realizar los ejercicios y tengo eso a la mano, es más fácil resolver los problemas. A ver, entonces nadie tiene el resumen, nadie. Yo lo quiero ver para la próxima clase, por favor, que los voy a corregir. Todos. Mantener el resumen escrito de los conjuntos.
Por favor, mantener todas las operaciones escritas de conjuntos. Lo que es la unión, la intersección, el complemento, la diferencia y la diferencia simétrica. Por favor, todos. Ordenado, escrito bonito, por favor. Todo que esté en una sola hoja. Profe, Dígame. era este. Eso es de proposiciones. Eso es del tema anterior, Antonio. Ahorita estamos trabajando con conjuntos. ¿Sí? Todo lo que tenemos de conjuntos, lo que hemos visto por las clases virtuales, tenerlo escrito, por favor. ¿Entendido? Bueno, esto es lo último que deben de tener escrito. No van a escribir toda la definición, solo la determinación por comprensión, esto, lo que estoy señalando en pantalla. Esto es lo que tienen que tener escrito, esto y gráficamente esto. Es decir, ya les indico qué es lo que tienen que tener escrito en su formulario. Colocan diferencia simétrica, colocan esto y luego el conjunto, los tres posibles casos. Así hacen con todos. Unión entre conjuntos, colocan por comprensión cómo se escribe la unión entre conjuntos, los tres posibles casos geométricamente, luego con la intersección, el complemento solo tiene un caso, que fue lo que les di hace un momento. Yo todas las clases, al inicio de la clase les doy el resumen. Ese resumen, pero un poco más específico, lo tienen que tener escrito todos, por favor. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos lo que es esta última operación, que es la diferencia entre conjuntos. Con esta última operación, culminamos las operaciones entre conjuntos. Entonces, todos por favor, mantener todo escrito en sus formularios. Continuamos. Bueno, recuerden las propiedades. Estas propiedades de igual forma es importante para esta última operación. Propiedades de la diferencia simétrica. ¿Cuáles son las propiedades de la diferencia simétrica? Bueno, que la diferencia simétrica de A con B es exactamente la diferencia simétrica de B con A, ¿sí? Es como si fuese conmutativo, ¿sí? No importa el orden, el resultado es exactamente el mismo. Si yo les pido determinar la diferencia simétrica de A con B, es exactamente determinar la diferencia simétrica de B con A, ¿sí? Si A y B son conjuntos disjuntos, entonces la diferencia simétrica de A con B es exactamente toda la unión. Y si observamos gráficamente, es exactamente esta, la gráfica del medio, ¿sí? La diferencia simétrica de A con B son todos los elementos de A y todos los elementos de B, en el caso en que sean disjuntos, ¿sí? Se sombrea los dos conjuntos completos. La otra propiedad nos dice que la diferencia simétrica de A con el vacío es exactamente A para todo conjunto A. Si yo les pido realizar la diferencia simétrica de A con el conjunto vacío, el resultado es exactamente el conjunto A, ¿sí? Y por último, la diferencia simétrica de A con el universo es exactamente, al universo le quito A, que es A complemento. ¿Sí? Estas cuatro propiedades se las colocan adicional a este conjunto, a esta operación entre conjuntos. ¿Sí? Estas cuatro propiedades, importantísimo. Continuamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, determinar la diferencia simétrica entre los conjuntos B y W. ¿Sí? B está dado por todos los X, tal que X es un múltiplo de 3 menor que 20. ¿Quién es X? X es un múltiplo de 3 menor que 20. Y W es el conjunto formado por todos los X, tal que X es un múltiplo de 2 menor que 20. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3 menores a 20? Kevin. Kevin. Mande, profe. ¿Cuáles son los múltiplos de 3 menores a 20? Kevin. El 2, Los múltiplos. Dígame. el 2,
No le escucho, Kevin. Múltiplos. Recuerden múltiplos. La tabla de multiplicar de 3, ¿cuál es? 3, 9, Ajá. el 12, el 15, Muy bien. el Muy bien. 18 y el 20. Muy bien. Ah, El 18. no le escucho, Kevin. Le digo el 15, el 18 Muy bien. y ahí Muy bien. ya termino, pues queda ahí. Ya es mayor para 20. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el conjunto B por extensión? Entonces, lo que debemos de hacer es escribir por extensión el conjunto B. Y el conjunto B estaría dado por el elemento 3, 6, 9, 12, 15 y 18. ¿Por qué ya el 21 no? Porque el 21 ya es mayor a 20. Y estamos escribiendo los múltiplos de 3 menores que 20. ¿Sí? Alejandro, ¿cuáles son los múltiplos de 2 menores que 20? El 2 del 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y el 18. Muy bien, hasta el 18, ¿sí? Porque ya el 20 no, porque el 20 es igual al 20. Y estamos escribiendo son los menores que 20, sin incluir el 20, ¿sí? Entonces, los conjuntos por extensión estarían dados de la siguiente manera. W, B y W de esta forma. B sería el conjunto formado por el 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Y W por el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos determinar? Bueno, recuerden que queremos determinar la diferencia simétrica de los dos conjuntos, de B con W. Entonces, para eso lo que debemos de hacer es escribir en primer lugar la unión y luego la intersección. ¿Por qué? Porque recuerden ya, muy bien. Entonces, recuerden que la diferencia simétrica entre dos conjuntos es determinar primero la unión y la intersección. A la unión le quito la intersección y ese va a ser la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular en primer lugar la unión entre conjuntos. ¿Y quién sería la unión de estos dos conjuntos, Antonia? Yo, profe. No. Antonia, la unión de estos dos conjuntos, ¿quién sería? ¿Cómo, profe? No, no, se corta, no lo entiendo bien. Yo, profe, La unión de los dos conjuntos, ¿quién es? La unión de B con W. yo. A ver, dígame. El 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15, el 16 y el 18. Muy bien, serían todos los elementos sin repetir, ¿no? Serían los comunes y no comunes. ¿Sí? Entonces sería el 2, que está en W, el 3, que está en B, el 4, que está en W, el 6, que está en W y B, ¿sí? El 8, el 9, el 10, el 12, que está en los dos conjuntos, el 14, el 15, el 16 y el 18, que está en los dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería la unión? Bueno, la unión de B con W sería estos elementos. Y luego, ¿qué debemos de hacer? Calcular la intersección entre el conjunto B y W. Pero ¿cómo determino una intersección? Viendo los comunes de los dos conjuntos. ¿Y cuáles son los elementos comunes? A ver, Antonio, ¿cuáles son los elementos comunes? Antonia. A ver, dígame, Alejandro. Es el 6, el 12 y el 18. El 6 que está en los dos conjuntos, el 12 que está en los dos conjuntos y el 18. Muy bien. Entonces, la intersección de B con W sería los elementos 6, 12 y 18. Y por último, escribimos la diferencia simétrica. ¿Pero quién sería la diferencia simétrica? Recuerde que la diferencia simétrica es a la unión le quito la intersección, es decir, a estos elementos de la unión le vamos a quitar los elementos de la intersección. Y si yo le quito el 6, 12 y 18 a esta unión, ¿qué elementos tendríamos, Doménica? El 2, 3, 4, 8,
9, 10, 14, 15 y 16. Muy bien. Entonces, ¿quién sería la diferencia simétrica? Bueno, la diferencia simétrica sería el 2, el 3, el 4, el 8, el 9, el 10, el 14, el 15 y el 16. A la unión, ¿qué hice? Le quité los elementos de la intersección. ¿Entendido por ahora? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Recuerden que la diferencia simétrica no es más que a la unión de los dos conjuntos le quito la intersección. ¿Sí? Vamos al siguiente problema. Dice, en un concurso hay 80 personas, de las cuales 45 estudian matemática, 36 estudian biología y algunos estudian las dos materias. Y algunos, ¿sí? ¿Cuántas personas solo estudian matemática o solo estudian biología? Entonces, la idea Matemáticas es, 44 y biología 35 y los que estudian ambos es uno. ¿por qué? ¿Por qué dice? A ver, la idea es ir observando y analizando cuál es la respuesta, ¿sí? Fíjense, en un curso hay 80 personas. En un curso hay 80 personas. ¿Qué representa ese 80, Alejandro? ¿Qué representa ese 80? Alejandro, ¿qué representa el 80? ¿Qué representa el 80, Alejandro? La suma entre Fíjese, las personas que hay. ese 80 lo que va a representar es mi universo. Entonces, tengo un universo U que está formado por 80 personas, ¿sí? Ese U está formado por 80 personas. Es el universo, ¿sí? Pero dentro de este universo tenemos dos conjuntos, que es el conjunto de los estudiantes que estudian matemática ¿sí? Y los estudiantes que estudian biología. Entonces, digamos que esto es lo que tenemos. Tenemos un universo de 80 personas. Dentro del universo tenemos dos conjuntos que son los estudiantes de matemática y los estudiantes de biología. ¿Sí? Matemática y biología. Pero fíjense que esto que está acá en la mitad son los estudiantes que estudian ambas materias. ¿Sí? Matemática y biología. Sabemos que 45 estudian matemática. Todos los estudiantes que están acá adentro son los de matemática. Y 36 estudian biología. Acá los que están dentro de biología son 36. ¿Sí? Y algunos estudian las dos materias. El objetivo es ver cuáles son los que estudian solo matemática y solo biología. Y los que estudian ambas materias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaría dado el conjunto? Bueno, como 45 estudian matemática y 36 estudian biología, si sumamos las dos cantidades, ¿qué resultado obtenemos? Si sumamos las dos cantidades, ¿cuánto sería 45 más 36? 81. 81. Bueno, ¿eso qué nos quiere decir? Que en realidad hay un estudiante de más, ¿verdad? ¿Sí?
Un estudiante de más de los 80, ¿verdad? Entonces, ese estudiante de más en realidad es el estudiante en Intersecante. común. ¿Sí? En común, es decir, el estudiante que estudia ambas materias. Entonces, si ya tenemos un estudiante acá, ¿cuánto faltarían para llegar a los 45 estudiantes de matemática? ¿Cuánto faltarían? 44. 44. Entonces, 44 serían los estudiantes que solo 44. estudian matemática. ¿Y Profe, había cuántos? que sumar 44 más 35, ¿no es cierto? Dígame. Había que sumar 44 más 35. No, lo que le estaba pidiendo sumar era 45 más 36. Si sumo 45 más 36, obtengo como resultado 81. Eso nos dice que hay un estudiante de más. Bueno, en realidad no hay un estudiante de más. Nos está indicando que un estudiante es el que está en común en ambos conjuntos. ¿Sí? Entonces, como ese estudiante está en común en ambos conjuntos, vemos cuántos estudiantes faltan para completar los 45 estudiantes de matemática, que son 44. Y ese 44 nos indica que son los estudiantes que solo estudian matemática. ¿Y cuántos estudiantes serían los que solo estudian biología? Si son 36 y ya tengo uno, ¿cuántos hacen falta? 35. 35, muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría este conjunto? Bueno, nos dice que 44 solo estudian matemática, 1 estudia matemática y biología y 35 estudian solo biología. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, esto es lo que se debe hacer siempre que nos den un problema de este tipo. Identificar quién es el universo, identificar cuántos conjuntos tenemos, ¿sí? Y cuáles son los elementos de cada conjunto, ¿sí? Además de eso, identificar si los conjuntos se intersectan o no. Muy bien. Continuamos entonces. Ya vimos que el conjunto nos dio de esta manera. Entonces, ¿qué se hace en primer lugar? Se dibuja el diagrama de Venn con las intersecciones de los conjuntos. ¿Sí? Entonces tenemos que el conjunto quedó determinado de esta manera. Luego, ¿qué debemos de hacer? Bueno, calculamos quién es la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, fíjense, se calcula el número de los que solo estudian matemática, pero ¿cómo se calcula ese número? Restando los 80 menos 36, ¿sí? Y así obtendríamos el total de los estudiantes que estudian solo matemática. Además de eso, también podemos determinar quiénes estudian solo biología y cómo realizamos esa operación. Restando a 80 le quito 45 que son los estudiantes de matemática y obtendríamos 35. Bueno, ¿quién sería la unión de los dos conjuntos? Bueno, la unión de los dos conjuntos sería 44 más 1 más 35 que son 80. ¿Y quién sería la intersección? Bueno, la intersección sería un estudiante. Entonces, ¿cómo determino la intersección? Restando a los 80 le quito 1 y me quedaría 79 estudiantes. ¿Sí? A la unión le quito la intersección. A la unión, que son 80 estudiantes, le quito la intersección, que es un estudiante. Y obtendríamos 79 estudiantes. Entonces, la diferencia simétrica de M con B, o de los estudiantes de matemática con los estudiantes de biología, es 79 estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que 79 estudiantes solo estudia una materia, ya sea matemática o biología. 79 estudiantes. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Muy bien, vamos a la página 151 del libro y vamos a completar los primeros ejercicios. Dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones y justifica tu respuesta. Entonces debemos de decir si es verdadero o falso y justificar por qué es verdadero o falso. ¿Sí? En primer lugar, tenemos
El siguiente enunciado. Lea, por favor, el primer enunciado, Domenic. Si ya, ¿cómo se leía esa, profe? Contenido. Si A está contenido en B. O A su conjunto de B. Si A subconjunto de B, entonces B menos A es igual a A. Es una proposición. ¿Verdadero o falso? ¿Qué será? Entonces, primero, la idea es determinar geométricamente lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, vamos a graficar esto. Si A está contenido en B, ¿qué quiere decir que A está contenido en B? Que A está completamente contenido en B. Bueno, voy a graficar, voy a hacer dos conjuntos. Este es mi A. Digamos que este es mi A. Y voy a graficar mi B. ¿Sí? Pero ¿dónde voy a graficar mi B? Afuera, lo intersecto. ¿Dónde estaría B, Doménico? Adentro de A. A ver, vamos a llamar a este conjunto. ¿Qué nombre le vamos a dar a este conjunto, Antonio? Mande, profe, dígame. ¿Cómo vamos a llamar a este conjunto? ¿A o B? A. Bueno, vamos a llamarlo A, ¿sí? Entonces vamos a colocarle acá la letra A. Este va a ser mi conjunto A. ¿Sí? Este es mi conjunto A. Ahora vamos a graficar B. ¿Cómo graficamos B? Domenic. ¿Cómo graficamos B? Lo hacemos fuera de A, lo Adentro metemos de dentro de A. ¿Será? Lo metemos dentro de A. Acá adentro. Acá adentro. Pero me está diciendo que A está completamente contenido en B. Y aquí lo que tendríamos es que B está dentro de A. Entonces, A dentro de B. ¿Cómo haríamos el círculo? ¿Más grande, más pequeño? Más grande. Más grande. ¿Sí? Entonces tendríamos esto, ¿verdad? Tenemos a A y a este conjunto más grande que está fuera de él, lo llamamos B. ¿Sí? Ahí sí tendríamos esta condición, que A está completamente en B. A está todo dentro de B. Entonces, ¿quién sería A menos B? B menos A. ¿Quién sería B menos A? A B le quito A. ¿Quién sería? Si yo a B le quito A, será A, completamente A. Si a B le quito esto que está de blanco, ¿qué queda? Es Este borde, completamente ¿verdad? Es Fíjense. B. Es B, ¿segura? Pues Fíjense. oiga, A B le quito A. Voy a pintar de nuevo este círculo. Fíjense, tengo a B y a A, ¿sí? Adentro de B está A. ¿Qué voy a hacer? A B le voy a quitar esto de A. Vamos a quitarlo. Y lo voy a pintar de blanco. Tendríamos esto. ¿Sigue siendo A o sigue siendo B? O ninguna de las dos. ¿Quién estos sería son A B? iguales. O sea, no son iguales, pero están. ¿Qué me quedaría? Solo este aro, ¿verdad? Me quedaría pintado solo el aro. Pero este aro no es completamente A ni completamente B. Son los dos juntos. Es este aro, ¿sí? Entonces, ¿será verdad esto? Que si a B le quito A, me da exactamente A. ¿Sí? ¿No? No. No, ¿verdad?
Si yo aquí, si a B le quito A, no me queda A. Me quedan son elementos de B y no todos, porque ya los de A los quité. Me quedaron fue algunos, ¿sí? Entonces, si a B le quito A, no es A. No es A. Observan todos, ¿verdad? Sí, Entonces, profe. ¿cómo sería esta Sí, profe. proposición? ¿Cómo Sí, sería profe. esta proposición? ¿Verdadera o falsa? Falso. No. Falsa, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer en sus libros? Van a colocar la respuesta, que es falsa. Y al lado de ella le colocan la gráfica anterior para que justifiquen la respuesta. ¿Entendido? Ya, profe. Voy a revisar lo que han escrito al final de la clase. El segundo problema tenemos, Hay que dibujar. dígame, Acaba de dibujar usted. sí, lo que dibujé anteriormente. Al Ah, lado lo hacen, esta gráfica, ya. ¿sí? Lo hacen En pequeño al lado. el cuaderno, profe, o en el libro. En el libro, ahí mismo en el libro lo hacen, Ya. ¿sí? Y colocan que es falsa. La siguiente, al universo, tengo un universo, le quito A. ¿Será esto verdadero o será falso? Exactamente A, diferencia simétrica universo, con el universo. ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Díganme. Falso. Falso. Yo les acabo de dar unas propiedades, ¿no? No copiaron las propiedades. Yo les acabo de dar unas propiedades. Pero creo que no me copiaron no copiaron las propiedades, ¿no? Y voy a volver a copiar las propiedades acá en los ejercicios. Voy a terminar este problema y culmino la clase. Por favor, ¿me esperan? Entonces, fíjense, cuando les di diferencia simétrica, les di estas 4 propiedades. Y esta 2 no es más que esta propiedad. La diferencia simétrica de A con el universo es exactamente igual a ¿quién? Al universo menos A. Y esto es exactamente esto, ¿o no? Entonces, ¿esta proposición es verdadera o falsa? Andy, Verdadera. es Verdadera. Es verdadera, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, como ejercicio ustedes realizan gráficamente cómo se comporta esto, ¿sí? Hacen la unión, hacen el universo, es decir, escriben hacen un cuadrado, colocan que este es el universo, ¿sí? Este es el universo. Dentro del universo hacen AA, ¿sí? ¿Y luego qué hacen? Bueno, al universo le quito A. Si le quito A, voy a pintar al A de blanco para ver qué me queda de azul. Me queda exactamente esto. Pero ¿quién es esto? Esto no es más que A complemento. Lo que está pintado de azul es A complemento. ¿Y quién es A complemento? Bueno, A complemento es exactamente la diferencia simétrica de A con el universo. Entonces, para este segundo ejercicio, gráficamente realizan esto. Muy bien, ya voy a culminar la clase con esto. Listo, profe, ya acabé. Ya, muy bien.
Voy a dejar de compartir. Me disculpan por haberme pasado unos minutos de más. ¿Alguna duda al respecto de la clase? Al No, final del día voy a enviarles algunas Profe. actividades. Dígame. ¿Cómo se llamaba el signo ese que tenía? Era menor y tenía una rayita abajo. Menor o igual. Menor a igual. Ya, profe, gracias. ¿profe va a mandar la tarea al final del día o al Sí, final de la mañana? al final de la mañana. Ay. A mediodía, más o menos. Entre 12 y 1 de la tarde ya deben de estar el deber montado en la plataforma, que terminó las clases a las 12. Sí, a la 1, máximo a la 1 ya les envió la Profe, actividad. Ya, La profe. Dígame. que usted mandó en el segundo ejercicio estaba mal la primera. Dígame.